¿Cómo está todo el mundo ahí? Ah, ¿lo sacaron ustedes ya? Hola, Hola, buenos días, buenas tardes, no sé, porque no sé si están conectados de distintas partes, así que buenos días, estoy buscando a la María del Carmen, ahí la pillé. Hola, hola. buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿ustedes? Ahí pues, me andas haciéndonos trabajar mucho tú. Oye, pero además, puntualidad europea, miren, si están todos esperando, yo digo, pero son las 11:29, me parece muy bien, puntualidad europea, muy bien me parece. Las voy a interrumpir un minuto para dar inicio a la ceremonia, ministra, embajadora, ¿les parece? Se Claro congeló que la sí, pantalla. sí. Entonces, vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Muy buenos días a todos y todas. Hoy damos inicio al ciclo de charlas de la Academia Diplomática y de este modo al inicio del año académico 2022. Agradecemos la presencia y la participación de la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, a las autoridades, funcionarios y funcionarias de la Cancillería, a representantes del cuerpo diplomático residente, a representantes del mundo académico, de la ciencia, tecnología y de otros ministerios, así como también a directores y representantes de las academias diplomáticas de la región. A continuación, daré la palabra a la primera mujer en estar a cargo de la dirección de la Academia Diplomática, la embajadora María del Carmen Domínguez. Muchas gracias María Paz, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. Yo quiero darle un gran saludo a nuestra ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, que no solamente es una gran profesional, pero también es una gran amiga. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotros. Como mencionaron, hoy daremos la bienvenida al inicio del año académico 2022 y a los nuevos y nuevas profesionales en formación en la Academia Diplomática de Chile, la Academia Andrés Bello. Son 12 jóvenes profesionales, 6 mujeres y 6 hombres, que vienen con ideas, sueños y esperanzas, cargados con la energía positiva que trae este nuevo aire a la política exterior chilena. Por lo tanto, estamos iniciando este año, un año muy especial para Chile y todas y todos. El mayor número de mujeres que postula la CADE y el ingreso paritario es una señal de nuevas realidades que debemos asumir como sociedad. Una señal que hombres y mujeres compartimos responsabilidades y que conjuntamente debemos avanzar utilizando las herramientas jurídicas, políticas, sociales y culturales para generar una equidad de género real. Esta academia ha ido avanzando en una paridad numérica, pero eso no es suficiente. Debemos consolidar una cultura organizacional que supere las barreras y estereotipos de género, reafirmando las responsabilidades políticas de mujeres y hombres para diseñar, conducir y proyectar política exterior en igualdad. Las autoridades que hoy dirigen la Cancillería reflejan precisamente la transición hacia una nueva cultura. La CADE debe estar cada vez más integrada al desarrollo de la realidad nacional. Esto tiene un alcance que va más allá de los principios y elementos constitutivos de nuestra identidad, de respeto a la diversidad y de una inclusión efectiva de un conjunto de actores que intervienen e interactúan en las redes de una moderna diplomacia y complementando las relaciones interestatales. La formación que cada uno de ustedes recibirá en esta academia cuenta con 2 dimensiones que la diplomacia debe asumir: la continuidad y el cambio. La continuidad está expresada en un conjunto de principios y valores que guían nuestra política exterior. Es necesario entender las realidades vinculadas a profundas transformaciones en el orden nacional, regional y global. El análisis de un creciente número de temas de política exterior nos ayudará a entender mejor el nuevo panorama, como veremos en el ciclo de charlas. El nuevo escenario internacional exige una formación que responda a la política exterior con una gestión cada día más participativa. Es en esa perspectiva con la cual queremos orientar el entrenamiento diplomático y diplomático del futuro. Gracias. Muchas gracias, directora. Ahora, a continuación, invitamos a la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, a que nos entregue su saludo. Ministra, adelante. Bueno, en primer lugar, un saludo de nuevo a todas y todos. Estoy impresionada la cantidad de gente conectada. Vamos como 156 personas, creo.
Así que, en primer lugar, felicitaciones. ¿En cuánto vamos? 169, mira. No, realmente felicitaciones a las y los organizadores por la capacidad convocatoria. Me parece súper importante empezar por ahí. Quiero, por supuesto, saludar en primer lugar a la embajadora María del Carmen Domínguez, directora de la Academia Diplomática, al director de Planificación Estratégica, que entiendo que está por ahí, pero no lo veo, Andrés Villar, a la consejera Verónica Rocha, que sí la vi, encargada de negocio en la Embajada de Chile en México, al embajador Eduardo Galvez, coordinador de estos encuentros, que tampoco lo veo, pero sé que está por ahí, y por supuesto a todas y todos los presentes. Y saludar muy especialmente a las alumnas y alumnos de la Academia Diplomática. Hoy, como saben, en el marco del lanzamiento del ciclo de charlas webinar que realiza la CADE, damos inicio también al año académico 2022. Quiero destacar que este año ya lo hicieron, pero quiero insistir en aquello. Es la primera vez en la historia de la academia que una mujer diplomática de carrera está a cargo de la formación de las nuevas generaciones de diplomáticos y diplomáticas. Esto nos pone en el camino de la renovación de la práctica de la diplomacia en Chile, más acorde con los nuevos tiempos y a lo que debemos ser como país. No podemos hablar de una política feminista sin dar ese enfoque en espacios tan cruciales como es la formación de nuestras diplomáticas y diplomáticos. María del Carmen, estoy segura, liderará muy bien este aspecto, este proceso, no solo política feminista, sino en la formación de los futuros diplomáticos y diplomáticas. Damos inicio a un nuevo ciclo en un contexto de profundas transformaciones internas e internacionales. Materias como el cambio climático, océanos, derechos humanos, política exterior feminista, multilateralismo, migraciones, son algunas de las prioridades que orientarán nuestro quehacer en materia internacional y darán un sello distintivo a la política exterior. Trabajamos para el futuro, pero quiero decirles que ustedes, las presentes generaciones de estudiantes de la Academia Diplomática, son precisamente el futuro. Ustedes no solo tendrán que tomar el relevo, sino que también encarnar y hacer propios los desafíos que hoy trazamos en el horizonte. Luego de más de 3 décadas de vigencia, el proyecto internacional que ha orientado nuestra política exterior se encuentra agotado como resultado de la crisis del orden internacional liberal, el estallido social del 2019 en el orden interno, el proceso constitucional en marcha y un conjunto de otros factores. Enfrentamos complejos desafíos como la crisis climática, la revolución tecnológica, los masivos movimientos de población y desplazamientos, la aspiración de los ciudadanos y ciudadanas por sociedades más inclusivas y menos desiguales. Esto exige miradas renovadas y abiertas con la cooperación internacional como centro de la gobernanza local. Por otra parte, queremos retomar una política exterior en que el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos sea un sello distintivo de Chile en el mundo. Quizás sea oportuno que recordemos a Hernán Santa Cruz, embajador de Chile ante las Naciones Unidas entre 1946 y 1953, y que desde ese cargo formó parte del comité de redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hernán Santa Cruz fue un tremendo diplomático, fue un visionario y comprometido con los cambios y los desafíos que el contexto de la época exigía. Eso queremos de nuestros diplomáticos y diplomáticas, que seamos transformadores, agentes de cambio de acuerdo a los desafíos que enfrentamos. Hoy vemos que emergen fuerzas políticas que buscan hacer retroceder las conquistas democráticas, pero la reivindicación de los derechos humanos como mínimo civilizatorio tiene la misma actualidad que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y quizás más, la verdad. Se trata, por cierto, de hacernos cargo de nuestra experiencia histórica durante la dictadura cívico-militar y más recientemente el estallido social del 2019, pero además consolidar un enfoque de derechos humanos en el conjunto de la agenda de la política exterior, de acuerdo a los contextos y desafíos actuales. Retrocesos en países de la región, la invasión de Rusia en Ucrania, son contextos que debemos atender y debemos atender con este enfoque de derechos humanos. Todo el contexto, tanto mundial como regional, nos lleva a otro eje fundamental. Queremos responder a los desafíos colectivos de manera colectiva. Aspiramos a que América Latina tenga una sola voz. No aspiramos a actuar de manera aislada,
como un país aislado, que además estamos bastante lejos en el mundo. Queremos ser parte de América, queremos tener una sola voz, sobre todo en aquellos asuntos que nos conciernen y nos unen, no los asuntos que nos dividen. Por ello queremos retomar nuestra vocación multilateralista. Chile asumió liderazgo en un momento crítico, asociado a crisis de orden internacional, a los efectos de la pandemia y al impacto que pueden tener situaciones precisamente como las crisis migratorias. En este sentido, impulsaremos agendas de futuro con un enfoque latinoamericanista desde el sur global. Ninguno de nuestros países resolverá por sí solo los principales problemas que nos aquejan hoy, que se han visto acentuados con la pandemia. Y si sumamos los efectos de la invasión rusa a Ucrania, tenemos cadenas de abastecimiento rotas, combustibles más caros y procesos de inflación que se dan en todo el mundo, pero que nos castigan duramente también a nosotros, que estamos en una región, la región más desigual del mundo. También aquí requerimos el diálogo y propuestas innovadoras que potencien un desarrollo sustentable para todos nuestros países. Relacionados con la realidad de enfrentar las crisis mundiales o regionales de manera plural o colectiva, vemos en nuestra región y en todo el mundo que las crisis migratorias suelen compartir las mismas causas: inestabilidad política y crisis socioeconómica. La crisis política de Venezuela, que ha causado el éxodo de alrededor de 6 millones de venezolanos a distintos países de la región, hace del tema migratorio una urgencia regional. Tenemos instrumentos multilaterales y voluntad de cooperar regionalmente para lograr un proceso migratorio ordenado, responsable y respetuoso de los derechos humanos de los migrantes. Esto será un eje fundamental y un imperativo ético. Necesitamos trabajar mancomunadamente con los países de la región. Y esto es un imperativo ético, quiero subrayar aquello. Por otra parte, otro desafío global es la crisis climática. Chile quiere retomar el liderazgo en temas ambientales, el cual nunca debimos perder. Impulsamos el Tratado de Escazú y uno de los primeros actos del presidente Boric fue enviar la adhesión al mismo al Congreso para su aprobación. Promoveremos la transición hacia energías limpias y sustentables, una cuestión básica para reducir las emisiones de carbono y enfrentar con seriedad la crisis climática, que es también una emergencia. Contamos con el 43% de nuestras aguas jurisdiccionales bajo protección y un 22% en tierra. Es un compromiso que queremos profundizar en línea con el objetivo de la protección del 30% del océano y la superficie terrestre global para el año 2030, que la ciencia nos exige para asegurar el mañana. Esto en línea con la promoción de una política exterior que llamamos política turquesa, porque aúna la protección de los recursos terrestres con el cuidado por los recursos marinos. Por otra parte, como señalaba al inicio de mi intervención, el desarrollo de una política exterior feminista será un elemento de vanguardia de nuestra diplomacia, consistente con el compromiso de los derechos humanos y la participación de las mujeres, en igualdad de condiciones, libres de violencia y discriminación, y también de las diversidades sexuales. La política exterior feminista hará transversal el enfoque de género interseccional y la promoción de la diversidad en las diversas acciones de nuestra diplomacia, en el ámbito político, en el ámbito económico, cultural, de cooperación, consular y en el de la diplomacia pública. Lo anterior es un anhelo de muchos años que implica ir más allá de un mínimo normativo. Se trata de incorporar una visión en favor de la igualdad de género que se traduzca en acciones y realidades. Dos buenos ejemplos de ello son la paridad en el proceso constitucional en curso y además la paridad existente en alumnos y alumnas en la Academia Diplomática. Nuestra Cancillería y todos quienes la componemos debemos estar cada vez más integrados e integradas a la realidad nacional e internacional, generando una política exterior con mayor legitimidad ciudadana. Para ello debemos incluir también a la sociedad civil, a la comunidad científica, académicos, organismos del sector público y del sector privado. Solo dando cuenta de la sociedad y su pluralidad podremos definir una agenda de política exterior con un enfoque integral que además responda a los desafíos nacionales e internacionales. Chile enfrenta el futuro con esperanza y cambios. Estamos en medio de un proceso constituyente que dibujará el mapa del país que queremos proyectar ante la comunidad internacional. Nos vemos enfrentados a una profunda crisis política y social
de la que salimos con recursos de la democracia. Canalizamos la crisis y sus demandas de cambio a través de un proceso institucional encarnado en la Convención Constitucional. Eso nos dice mucho de nuestro país, del Chile que somos, de sus instituciones y de nuestra capacidad para resolver diferencias a través de los canales institucionales y del diálogo político. De la misma manera, también enfrentamos las diferencias con nuestros países vecinos, por la vía de los canales institucionales y del diálogo político. Nos anima la certeza que desde ahí lograremos contribuir de mejor manera a construir una región más segura, más inclusiva, más respetuosa del medio ambiente y mejor preparada para el futuro. Y sin lugar a dudas, los futuros diplomáticos y diplomáticas van a ser actores y actoras fundamentales en este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Bueno, agradecemos la participación de la ministra Antonia Urrejola, quien por motivos de agenda se va a tener que retirar. Así que muchas gracias, ministra, por haber estado en esta primera parte del inicio del lanzamiento del ciclo de webinars de la Academia Diplomática. A continuación, voy a invitar al embajador Gálvez. Chao, ministra, que le vaya muy bien. A continuación, vamos a invitar al embajador Eduardo Gálvez, quien es el coordinador del ciclo de webinars de la Academia Diplomática y además es el editor de contenidos de la revista Diplomática, para que tome la palabra. Embajador. Muchas gracias, María Paz. Buenos días a todos. Agradecimiento a la ministra, por supuesto, por sus importantes palabras y haber accedido a la apertura del año académico junto con la apertura de este ciclo. Bienvenidos a este webinar, que ya veo que tenemos más de 150 personas, muchos colegas nuestros, a este webinar de la Academia Diplomática dedicado a las prioridades de la política exterior de Chile. Primero que nada, quiero agradecer a los panelistas y a todos los que nos acompañan en este evento. Para el tema de hoy, nuestros panelistas son la directora de la Academia Diplomática, embajadora María del Carmen Domínguez, el director de Planificación Estratégica, Andrés Villar, y nuestra encargada de negocios en México, la consejera Verónica Rocha. Este es el primer webinar de un ciclo de 4 paneles dedicados al tema de las prioridades de la política exterior de Chile, tema al cual se va a dedicar el próximo número de la revista Diplomacia de nuestra Academia Diplomática. En esta ocasión vamos a conversar de las prioridades de nuestra política exterior como conjunto de objetivos de especial importancia para nuestra actual política exterior, sus contenidos, sus fundamentos, sus elementos de continuidad y los nuevos énfasis que dan un sentido particular a la actual política exterior chilena. El panel siguiente, segundo, se va a dedicar a profundizar y ver en todas sus dimensiones lo que es la política exterior feminista, entonces en el 18 de mayo. El tercero va a tratar en junio de la promoción y protección de los derechos humanos y del multilateralismo como prioridades de nuestra política exterior. Y para cerrar, vamos a tener un webinar también en junio sobre la política turquesa y América Latina como ámbito prioritario para la política exterior de Chile. Deseo informarles que al final del programa de hoy tendremos un lapso para que los panelistas puedan contestar preguntas, para las cuales les agradecería usen el chat disponible. Muchas gracias. Para iniciar nuestro programa, en primer lugar deseo presentar a la embajadora María del Carmen Domínguez, nuestra primera panelista. Diplomática de carrera, la embajadora María del Carmen Domínguez ingresó al Servicio Exterior de Chile en 1991. Es máster en administración. Esto es lo que me dieron a mí. Es máster en administración. Tú me corregirás, María del Carmen, somos todos de la familia. Pero yo voy a seguir con el currículum que me entregan. Es máster en Administración Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard y máster en Derecho Económico Internacional de la Universidad de Warwick. Así es. Ha sido representante permanente alterna de Chile ante Naciones Unidas, ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico y la Organización Mundial de Comercio.
Asimismo, se desempeñó como directora de Planificación Estratégica entre 2014 y 2018 y jefa de gabinete de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, entre otras funciones. Antes de asumir como directora de la Academia Diplomática de Chile, fue asesora especial de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet. Y desde el 11 de marzo de 2022, la embajadora María del Carmen Domínguez asume como la primera mujer a cargo de la Academia Diplomática de Chile, Andrés Bello. Tiene la palabra, directora. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá y muchas gracias por por leer mi CV, etcétera. Es exactamente lo que tú dijiste, así que gracias. Yo estoy muy contenta de poder hablar con ustedes sobre el tema de las prioridades en nuestra política exterior. Como tú bien dijiste, hay varias prioridades que nosotros tenemos que trabajar y yo diría que voy a tratar de ser bien breve en esto porque tenemos varias charlas respecto a 4, 5, 6 de las prioridades que tenemos. Las prioridades que nosotros estimamos que son sumamente importantes ya fueron mencionadas por la canciller, pero igual le voy a dar una vuelta a eso. Está la política exterior feminista, que se ha iniciado un proceso de transformación cultural complejo, gradual, ¿no? Durante este tiempo. Y es a partir de la presente gestión en que por primera vez se pone el acento de manera explícita y con mayor relevancia en una política exterior feminista, dando cuenta del real compromiso que hemos asumido como Estado en materia de género. Yo no me quiero extender mucho sobre esto, pero como dijo la canciller, ustedes la escucharon, yo comparto plenamente lo que ella ha mencionado sobre la política exterior feminista y la necesidad de entenderla, comprenderla y aplicarla. La segunda prioridad es la política turquesa. Esa política es otra prioridad de nuestra política exterior y como también dijo la canciller, lo que hace es buscar relevar el compromiso de Chile con el combate de la crisis climática desde una perspectiva multidimensional que incluye tanto los componentes tradicionales de la protección al medio ambiente terrestre como la protección de los ecosistemas marinos. Esta política refleja la decisión de la sociedad chilena por instalar gradualmente una cultura de sostenibilidad y donde se ha planteado un vínculo entre la protección ambiental y los océanos. De donde surgió la noción de política exterior, que aspiramos sea un elemento de identidad de las preocupaciones de Chile. Dos otras prioridades que también tenemos que fijarnos es una, multilateralismo, también la canciller habló de eso, y la política regional latinoamericana también. Lo que yo quería mencionar aún con mayor profundidad es la promoción y la protección de los derechos humanos. Primero que todo, quiero resaltar la promoción y protección de los derechos humanos como un sello de la política exterior de Chile y también como una de las materias que requiere mayor énfasis en esta etapa. Desde el regreso a la democracia, los derechos humanos se han constituido como una prioridad determinante en nuestra política interna y además han sido un eje esencial de nuestra política exterior, siendo reconocido a nivel internacional el liderazgo que ha tenido nuestro país y que esperamos continuar. Como ha señalado la abogada y ahora presente embajadora Claudia Fuentes, la reputación que nuestro país ha adquirido como promotor y defensor de los derechos humanos ha permitido ocupar un puesto relevante en las principales instituciones internacionales, tanto a nivel regional como global. Quisiera recordar que a comienzos de los 90 fue creada la Unidad de Derechos Humanos en la Cancillería, que dada la importancia que se fue dando a esta materia a lo largo de los años, pasó a ser la actual División de Derechos Humanos, teniendo la representación del Estado de Chile ante organismos internacionales en esta materia. Es en este contexto que quiero destacar el Premio Nacional de Derechos Humanos que recibió el ex embajador Roberto Garretón, recientemente fallecido. La presencia de Chile en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en diversas etapas refleja también un compromiso irrestricto e irrevocable como país y como sociedad con los derechos humanos, que hemos reafirmado con el presente candidatura de Chile a integrar nuevamente ese consejo.
Los derechos humanos cada vez abarcan un espectro más amplio y tendrán un lugar central tanto en la agenda de nuestro país como la internacional. Es en este sentido que se hace necesario contar con una política de Estado que permita el fortalecimiento de las capacidades institucionales para poder promover el cumplimiento de los compromisos internacionales de Chile, tanto a partir de los tratados internacionales como también de las recomendaciones de organismos internacionales de protección de derechos humanos. Eso es lo que hemos visto acerca de los derechos humanos. El futuro es también un poco más amplio. Es evidente que los procesos transformadores del nuevo ciclo desarrollan, complementan y profundizan preocupaciones que ya estaban instaladas en el conjunto de prioridades de nuestra política exterior, como lo reflejó la publicación de 2030 Política Exterior de Chile, que tuvo el honor de guiar como fui directora de la PDI Planet. Me tocó muchas horas de esto y fue muy interesante, pero con mucho trabajo. El desafío es de qué forma podremos materializar con acciones concretas una política exterior más cercana a la voz de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, María del Carmen. También agradecemos destacar particularmente la promoción y protección de los derechos humanos como una prioridad de nuestra política exterior. Nuestro segundo panelista es el director de Planificación Estratégica de nuestro ministerio, Andrés Villar Kierner, a quien voy a presentar. Andrés Villar Kierner es director de Planificación Estratégica del Ministerio desde marzo de 2022. Anteriormente estuvo encargado del área multilateral de la Subsecretaría de Defensa entre el año 2016 y 2021. Tiene un PhD en Relaciones Internacionales de la Universidad de Cambridge en 2014 y tras finalizar sus estudios doctorales se incorporó como investigador asociado del Center for Rising Powers en la Universidad de Cambridge entre 2014 y 2016. Entre 2001 y 2002 realizó el ciclo internacional de Études Politiques en el Institut d'Études Politiques de París-Saint-Paul. Trabajó como investigador asistente en Flaxo, Chile, entre 2003 y 2007, y como analista en la Dirección de Planificación de nuestro ministerio, ¿no es cierto?, entre el 2007 y el 2009. De sus publicaciones destacan Nuevas voces de política exterior, Chile y el mundo en una era postconsensual, del año 2021, editado junto a Cristóbal Bywater y Daniela Sepúlveda. También Autonomy and Negotiation Behavior, Lessons from the Beagle Channel Crisis, a Study of Argentinian and Chilean Foreign Policies, publicado por Palgrave Macmillan en 2016. Y Sovereignties at Sea, Maritime Security in the Asia Pacific, con Kun Chin Lin, que fue un working paper editado en 2015 por Chatham House en el Reino Unido. Así que muchas gracias, Andrés Villar. Quiero decir nomás que así como la embajadora fue también directora de planificación, a mí también me correspondió ese cargo en algún momento dado el presidente Lago, así que lo recibimos con especial aplauso, porque ese es un cargo muy cercano a nosotros aquí en la Academia Diplomática. Andrés, tienes la palabra. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias a María del Carmen por la invitación a participar de esta importante inauguración del año académico con los alumnas y alumnas de la academia y el resto de los participantes de esta primera ciclo de charlas, que creo que es muy relevante que podamos profundizar y desarrollar y divulgar. Es importante debatir sobre la política exterior y creo que estos espacios son muy buenos para ir mejorando siempre nuestras prioridades y nuestros objetivos. Necesitamos varias voces críticas, nuevas voces, como hemos dicho algunos por ahí, para ir mejorando nuestra política exterior. Voy a compartir la presentación que tengo, pero que ustedes me dicen si se ve bien. ¿Sí? Embajador Galvez, sí, ya, el que veo su cara y ahí con el índice me dice que está ok y entonces procedo. Muchas gracias nuevamente. Bueno, en línea con lo que dijo la ministra Urrejola y también de alguna manera con lo que planteó la embajadora Domínguez, me gustaría dar luces de las prioridades que va a desarrollar la administración
el presidente Boric, que lidera nuestra ministra Antonia Urrejola. Y principalmente me gustaría destacar de alguna manera lo que también se señaló en el comienzo, que tiene que ver con las prioridades y el diagnóstico en el cual de alguna manera hemos ido pensando cómo plantear para una potencia mediana, como la consideramos algunos en nuestro país, cómo proyectar la política exterior. Y obviamente, como todos ustedes saben, muchas veces es importante no solo entender la agenda doméstica, sino que también la situación internacional, el contexto internacional en el cual desplegamos nuestra política exterior. Y yo creo que aquí, y tal vez ahondando un poco más, pensando de una mirada ahora desde del cargo que estoy precedido por varios grandes figuras como María Carmen, el embajador Galvez, y otro embajador Van Clavel, que son referentes de nuestra diplomacia. Creo que aquí es importante también tener en claro ahí, poner una pausa cuando nosotros pensamos en la política exterior y ver también cuáles son nuestras opciones, cuáles son nuestros márgenes de acción, que muchas veces nos condicionan muchas veces nuestra agenda. Y el contexto en el cual lo encontramos, y esto no es ahora que viene sucediendo hace un par de años, ya lo vemos hace ya tal vez 5, 7 años, 10 años, hay una cierta crisis del orden internacional liberal, como la mencionó la ministra Urrejola. Y esta crisis tiene que ver mucho también con una crisis que viene siendo cuestionada por grandes potencias desde adentro. Los mismos creadores que dieron este orden internacional fueron cuestionando nuestra forma de entender la relación internacional, y tiene mucho que ver con el cuestionamiento del derecho internacional, con el cuestionamiento a veces legítimo al rol y al funcionamiento de los organismos multilaterales, de los espacios multilaterales que han sido incapaces muchas veces de resolver tanto conflictos tradicionales como pueden ser conflictos de la guerra, como podríamos ver el caso de Siria, pero también la incapacidad para abordar muchas veces nuevos desafíos de carácter transfronterizo, como pueden ser la crisis climática o el tema de las migraciones. Entonces hay una crisis también mucho, y también en ese sentido que se observa que muchos países han ido de alguna manera cuestionando la arquitectura internacional. Y también obviamente nos vemos insertados en nuestra política exterior, tiene que ver mucho bien con nuestro espacio geográfico, nuestros vecinos, nuestra realidad más bien, América Latina. Y América Latina yo creo que ahí es una realidad que creemos, o creo yo, de alguna manera, otros también compartimos el diagnóstico que realmente se encuentra en una de sus mayores crisis en cuanto actor regional, por su incapacidad de alguna manera, por una parte, de tener una voz, de concertar una voz ante la comunidad internacional de las prioridades y desafíos que creemos que son relevantes para la región, y al mismo tiempo porque también hemos sido incapaces de resolver nuestros propios problemas. Y ahí de alguna manera tenemos claros ejemplos, la crisis venezolana, el tema migratorio, para qué hablar del crimen organizado, y el tema de las migraciones. Y en evidencia, con esa falta de liderazgo tal vez, y de alguna manera la fragmentación en la que nos hemos visto sujetos, ya sea por fracasos en cuanto a organismos como UNASUR o PROSUR, nos encontramos entonces en una situación bastante compleja, que hace muy difícil articular una política exterior conjunta, y eso obviamente nos pone desafíos y retos a la política exterior chilena. Entonces, bajo este cuadro, de alguna manera, es que se viene acumulando en distintas fases, es que debemos pensar cómo diseñar, cómo proyectar nuestra política exterior. Y a lo anterior también a mi juicio, es posible identificar un agotamiento del tipo de inserción internacional el cual país venía desarrollando en los últimos 30 años. Creo que en los últimos 30 años, de los 90 en adelante, Chile fue muy exitoso, su política exterior fue muy exitosa en lograr de alguna manera insertarse luego de la dictadura en el sistema internacional. Claramente ahí yo creo que hubo una convergencia de intereses, tanto domésticos, y también una convergencia en cuanto a las prioridades de la agenda, que tenían que ver con el fortalecimiento y consolidación de la democracia y la inserción en el mercado internacional a través de distintos acuerdos bilaterales y multilaterales en el ámbito del libre comercio, y creo que en eso Chile fue muy exitoso. Para el país que era de alguna manera en los 90, yo creo que superó con creces, dado su tamaño y sus capacidades duras y blandas, esos objetivos. Yo creo que en ese sentido un reconocimiento a todos de alguna manera que están aquí presentes, que fueron responsables de alguna manera
de ese posicionamiento internacional del país. Sin embargo, a mi juicio, esa estrategia, acorde a la realidad actual chilena y al contexto internacional en el cual nos encontramos, creo que amerita una redefinición de nuestra política exterior. Yo creo que esto lo hemos pensando y lo hemos verbalizado mucho. Esto fue antes del estallido social. Yo creo que el estallido social de alguna manera nos da la razón a todos, de alguna manera, de repensar y también nos obliga a repensar el tipo de país que vamos a proyectar, el tipo de sociedad que queremos proyectar ante la comunidad internacional. Entonces, en ese sentido, creemos que iniciamos un nuevo ciclo de la política exterior. Entonces, este nuevo ciclo de la política exterior, creo que debemos dar énfasis y retomar algunos aspectos que creemos que fueron dejados de lado, que tienen que ver con realmente la revalorización con aspectos que eran tradicionales de alguna manera de nuestra política de Estado, que tienen que ver con la valoración al respeto a los derechos humanos, la importancia y la relevancia al derecho internacional y sobre todo a los espacios multilaterales donde creemos que nuestro país es donde más puede explotar sus capacidades. Creemos que es necesario el retorno a la tradición internacionalista que se vio perdida en el último tiempo. Y sin duda, claramente, el tono y la manera de enfrentar eso es a través del diálogo y la cooperación internacional con todos, sin exclusión. Creemos que es fundamental también entender desde la perspectiva de una política de Estado la necesidad y la importancia de dialogar y cooperar con todos los actores estatales y no estatales que componen la comunidad internacional. ¿Para qué? Para de alguna manera también hacernos reflejos de las demandas que la ciudadanía en distintas etapas de los últimos 2 años ha tratado de manifestar, que tienen que ver claramente con la idea de entender la política exterior como una política pública al servicio de la ciudadanía, que tal vez es necesario siempre recalcar y que tienen que ver con la búsqueda de un desarrollo sostenible, una sociedad más inclusiva, más justa, que es de alguna manera lo que de alguna manera nos mueve. Y es por eso que creemos, y en ese sentido tal vez de una perspectiva ya pensando una estrategia política, creemos que es necesario reforzar y reforzar una idea que también, la idea de la autonomía, que le hemos hablado, autonomía política, que hemos estado de alguna manera tratando de impulsar y mover, tiene que ver mucho con la tradición que viene en América Latina, no es algo también un concepto nuevo, sino que tiene que ver con la idea de cómo América Latina y Chile, de alguna manera, es capaz de implementar una política exterior autónoma, pero siempre relacionada y desde América Latina, conscientes de nuestro tamaño, y quiero siempre recalcar eso, y ahí tengo claro importancia en nunca perdernos entre la brecha entre las capacidades y las expectativas, siempre tener claro el tamaño y el país de lo que somos y las propuestas y las prioridades que nos ponemos tienen que ir acorde a nuestras capacidades diplomáticas y tanto duras como blandas, si queremos hablar en términos de soft power o hard power, tienen que ver también en ese sentido la necesidad de actuar en forma conjunta con América Latina. Esta autonomía tiene que ser, como le llamamos, relacional con América Latina. Y de ahí, de alguna manera, en forma concertada, buscar con determinados países de la región distintas agendas de manera bastante pragmática, tal vez con coaliciones ad hoc, para enfrentar, por ejemplo, el tema migratorio. Y de ahí, de alguna manera, necesitamos la participación de todos los países para enfrentar ese tipo de desafíos regionales, o tienen que ver también con el tema medioambiental. De alguna manera buscar y tratar de proyectar y promover agendas en el ámbito internacional que de alguna manera podamos, de alguna manera, con cierta autonomía, tener un mayor margen de acción en este contexto bastante complejo internacional en el cual nos vemos de alguna manera en el día de hoy. Y en ese sentido, y de alguna manera estos públicos, los ejes transversales de alguna manera que fuera este programa de gobierno del presidente Boric tienen que ver con rescatar 4 ejes que de alguna manera queremos que sean transversales a nuestra política exterior, que tienen que ver con la promoción y defensa del multilateralismo, los derechos humanos, como recalcó la ministra y la embajadora Domínguez, y por supuesto el tema de la política exterior feminista, que tiene que ver también con un gobierno feminista, y aquí de alguna manera estamos varios de nosotros impulsando esa agenda política, digamos. Y una política exterior emprendedora entendida en el rol que puede tener el Estado y la Cancillería en promover determinadas áreas y nichos de nuestra diplomacia. Esto es muy importante, también quisiera recalcar, porque de alguna manera hay una combinación de continuidad y cambio de nuestra política exterior. Queremos continuidad con principios que creemos que debemos fortalecer, como es el derecho internacional, los espacios multilaterales, la defensa de los derechos humanos, pero también la capacidad para
instaurar nuevos temas que creemos que son importantes y queremos reflejar en los ámbitos de acción. Y eso tiene que ver, además, obviamente, de nuestras prioridades regionales y políticas, como pueden ser América Latina, los países vecinos o el Asia-Pacífico, tienen que tener bien que ver con el enfoque, como hemos hablado, del tema género, realmente una política exterior turquesa, una política medioambiental importante. Creemos que la agenda internacional, su prioridad uno es la crisis climática. La pregunta entonces, ¿qué va a hacer Chile al respecto? ¿Qué va a hacer Chile y Argentina, si me apuran, para defender nuestros océanos? ¿Qué va a hacer la región para, de alguna manera, seguir manteniendo al continente y la Antártica como un espacio de protección, de un espacio ecológico importante? Entonces, de alguna manera, también la capacidad para poner nuevos temas en nuestra agenda y que de alguna manera sean prioritarios, principalmente que tienen que ver con el tema medioambiental. Si en los 90 tuvimos una prioridad enfocada en, de alguna manera, proyectar y entender la democracia y el valor de la democracia liberal como un eje rector de nuestra política exterior, que iba condicionado a y entendido a la conciliación de la democracia a nivel interno, y al mismo tiempo la instauración e inserción internacional dentro de los mercados desde una perspectiva liberal. También creemos que, bueno, ahora hay una real necesidad de enfrentar la crisis climática. La crisis climática es una prioridad en la agenda internacional y creemos que hay una convergencia también para Chile, de alguna manera, para posicionarse ahí. Hay un espacio, de alguna manera, para nosotros proyectar ciertas prioridades y agendas en el ámbito medioambiental, que creemos que hacerlo de manera también conjunta con muchos países de la región, pero también, y ahí también proyectarlo con otros países del Asia-Pacífico, y ahí también tiene que ver también con nuestra redefinición de nuestros socios, y pienso también en el sur-sur, como con Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, podemos también entender una nueva mirada a lo que son el sur-sur, y nuestra mirada, por ejemplo, al Polo Sur. Y en ese sentido, bueno, ahí de alguna manera desagregando un poco lo que hemos venido impulsando y que de alguna manera ya venimos desarrollando, tiene que ver ahí un poco más desagregado con nuestras prioridades y haciéndonos presentes también de la realidad. Yo creo que siempre ahí, como siempre hablo y digo, y tal vez me repito para algunos, la idea de tenemos que actuar con realismo y con dosis de realismo y con dosis de creatividad. El realismo tiene que ver también con no olvidar que tenemos temas pendientes o temas de alguna manera no pendientes, tenemos temas constantes que tenemos que resolver y realidades que tenemos que hacer presentes, que son como de alguna manera el narcotráfico, el crimen organizado, distintos desafíos y complejidades que tenemos que enfrentar y que tenemos que, de alguna manera, son una realidad que tenemos que también saber manejar en forma bilateral y regional en América del Sur. Y también, de alguna manera, darle continuidad y reimpulsar algunos temas como que tienen que ver con la agenda feminista, que tienen que ver con la agenda de paz, seguridad, mujer, paz y seguridad de la opción 1325, que es algo que se ha venido haciendo en Chile, que Chile, en el contexto de la América Latina, ha sido bastante pionero en ese sentido, y también creo que hay una continuidad en aquello de tal vez impulsar un tercer plan o cuarto plan. Ahí me tengo que corregir, mis amigos de defensa me tendrán que recordar dónde estamos. Y de alguna manera también a nivel interno, cuando hablamos también de qué vamos a entender por una política exterior feminista, no solo hacia afuera, sino que también de una fortaleza institucional interior de nuestra Consellería, también de establecer ya sea una división o un departamento, de cómo de alguna manera fortalecemos realmente, institucionalmente y burocráticamente, y entendemos una política exterior feminista, uno de los desafíos que también están planteados para esta administración. Y también, obviamente, lo que tiene que ver con liderar una agenda de derechos LGTBI más en distintos foros internacionales. Cuando hablamos también, entonces, y aquí nuevamente, y ahí ya me hago eco de lo que digo, lo que dije anteriormente, cuando hablamos de una política exterior turquesa, tiene que ver con una política medioambiental, es algo que ya inició, que se inició bajo el gobierno, el primer gobierno de la presidenta Bachelet, liderado por el ex canciller Heraldo Muñoz, que de alguna manera posicionó e instauró una política de protección de los océanos que fue un hito internacional
relevado. Me acuerdo cuando estaba afuera estudiando, me acuerdo que fue de las noticias que salieron cuando salía Chile en New York Times. Me acuerdo que salió esa noticia reflejando la importancia como un país pequeño en la vanguardia, ya hace bastante tiempo, ponía un tema muy importante como era la protección de los océanos, y ahí de alguna manera puso una piedra, o dio un inicio, un eje de cómo creemos debería la política exterior reenfocarse y redefinir sus prioridades. Bueno, es algo que tal vez no se retomó, no se mantuvo como una política de Estado con la fuerza que creemos nosotros, y queremos retomar eso y ese impulso en cuanto a una prioridad de política exterior, y queremos darle de alguna manera una continuidad a esa política, en línea también tal vez con lo que ya de alguna manera la embajadora Domínguez reflejó también con el trabajo realizado con el documento 2030. Y ahí la importancia también, recojo el guante ahora como director de Diplanes, de hacerme eco, de tomar el guante, de darle continuidad a ese diagnóstico y a los desafíos que se plantean en ese documento, que tenían que ver en línea con el tema de los derechos humanos y el tema del medio ambiental. Creemos que ahí es importante para la Cancillería y para el Estado darle continuidad a estas miradas, y ir también dando cuenta de cómo es lo que se ha logrado, qué es lo que se ha avanzado y lo que no. Muchas veces condicionado obviamente al contexto doméstico, pero también muchas veces condicionado a la dimensión internacional. Pero yo creo que es importante rescatar y valorar esos trabajos intelectuales y políticos que se han venido realizando en el pasado. Y obviamente a nivel internacional, en cuanto a la política comercial, ha sido bastante claro el presidente de alguna manera, y que se traduce en las prioridades que ha establecido el subsecretario de Relaciones Económicas en Cancillería, entender de qué manera nos vamos a insertar nuevamente en el sistema internacional económico, y tiene que ver de alguna manera tener una precaución y una debida importancia a lo que tiene que ser una política comercial inclusive y sobre todo sustentable. Y ese foco y ese perfil de alguna manera marca la orientación, de alguna manera, cómo proyectamos nuestra inserción internacional a nivel comercial y económico. Y ahí de alguna manera es importante rescatar la necesidad de repensar nuestra política comercial. Y continuar también, obviamente, reconocer el liderazgo de Chile en la administración y la negociación de las vacunas. Es algo que es un desafío que la administración anterior de alguna manera dejó, y de alguna manera que debemos continuar, porque por la pandemia no se ha acabado, no hay que de alguna manera perderse de aquello, y debemos continuar con ese trabajo que fue bastante sólido y que debemos rescatar. Y de alguna manera también importante lo que tiene que ver con las capacidades institucionales. Ahí de alguna manera estamos desarrollando cómo mejorar capacidad institucional a nivel de Cancillería. Yo creo que ahí es importante lo que va a desarrollar y que va a implementar la embajadora Domínguez de alguna manera, para repensar tanto el plan de estudio y cómo vamos a entender en la formación de nuestros diplomáticos hacia el futuro, pensando en la realidad que tanto a nivel interna como externa ha ido cambiando bruscamente en los últimos años. Bueno, ahí cuando hablamos de desarrollo de capacidades, tiene mucho que ver también ese ámbito. Y también, de alguna manera, desde Diplan trataremos de impulsar una agenda de diplomacia digital, que también tiene que ver con desarrollo de capacidades y cómo mejorar nuestra masa crítica a nivel interno, diplomático y funcionario, en cómo implementar una diplomacia digital, por decir algunos de los desafíos que nos estamos planteando. Y otro tiene que ver también con nuestra participación con el resto de la sociedad civil, y ahí el rol con nuestras distintas instituciones, ONG, centros de estudio. Creemos que es importante seguir profundizando. Por último, también obviamente los chilenos al exterior, es algo que hemos ido avanzando las distintas administraciones en cómo garantizar nuevamente el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos en el exterior. Es algo que es una constante que debe ser claramente profundizado y siempre mejorado. Y obviamente el Asia-Pacífico sigue siendo el eje central de la política exterior, no solo porque nosotros lo planteamos, sino porque de alguna manera es el eje central de la política internacional, donde las grandes potencias y el comercio internacional se desarrollan. Y creemos que obviamente ahí debemos seguir profundizando nuestro vínculo con el Asia, tanto a nivel comercial, pero también buscar una aproximación, una redefinición también con el Asia-Pacífico suroriental, nuestra relación con Nueva Zelanda, Australia, por ejemplo, la defensa de las flores y fauna tiene mucho que ver en ese sentido. El desarrollo y la continuidad del proyecto del cable de Humboldt es algo que también nos interesa seguir proyectando.
y de alguna manera ahí está la síntesis tal vez de lo que hemos venido desarrollando hasta el día de hoy, de las prioridades que también tenemos para este 2022 que estamos trabajando. Y por ejemplo ahora ya estamos todos pensando acá en la próxima Cumbre de las Américas, que será en junio, donde también será la primera gira, digamos, a nivel multilateral y hemisférica del presidente Boric y de la canciller Urrejola, y es un evento importante que estamos de alguna manera trabajando en línea con nuestra objetivo de retornar digamos, a los espacios multilaterales, no solo a nivel de participación de nuestra presencia de nuestras autoridades, sino que también, como lo planteo acá, con lo que fue el hecho de la firma de Escazú y la adhesión a Escazú, que ahora se encuentra en tramitación en el Congreso, nuestra visita a Argentina y de alguna manera algunos logros que ya hemos logrado en el ámbito de la política feminista. Y obviamente, y hoy día justo por coincidencia con la visita de Josep Borrell, de alguna manera a Chile, tiene que ver también con la idea de prontamente llegar y firmar y aprobar el acuerdo de modernización con la Unión Europea que esperamos lograr prontamente. Eso sería. Muchas gracias por su tiempo y buenos días. Muchas gracias, Andrés. Creo que ha sido muy sustantiva. ¿Ah? Yo les digo a todos los que nos lo están siguiendo hoy día que esto va a aparecer en la revista, no es una publicidad para la diplomacia, pero que van a tener tiempo de leerlo con calma y reflexionar. Y ya veo que algunas preguntas están ya dirigidas a algunas de tus presentan algunas opiniones y puede ser interesante, pero vamos a pasar ahora en este momento, ¿no es cierto?, a la última panelista y después vamos a tener tiempo para las preguntas que ya estamos viendo, varias dirigidas a alguna de tus afirmaciones. La tercera panelista es la consejera Verónica Rocha Ormeño, nuestra actual encargada de negocios en México. Verónica es licenciada en Ciencias de la Comunicación y periodista en la Universidad Católica del Norte de Antofagasta. Es egresada de la Academia Diplomática de Chile Andrés Bello y cursó además el programa de formación profesional del Instituto Río Branco, que es la Academia Diplomática de Brasil. Cuenta con una maestría en Políticas Públicas Internacionales de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. En el exterior, la consejera Rocha ha estado destinada al Reino Unido, Ecuador y México, donde se desempeña actualmente. En esta última misión, además de sus funciones como jefa de Cancillería, es coordinadora de la red de diplomáticas extranjeras en México. En Chile, la consejera Rocha ha trabajado en la Dirección General de Ceremonial y Protocolo, en la Dirección de Asuntos de Medio Ambiente, en gabinetes de 3 subsecretarios, Heraldo Muñoz, Alberto Van Claver y Ángel Frisby, y en el gabinete del exministro Heraldo Muñoz. Tiene la palabra Verónica. Muy buenos días a todos y todas. Es para mí un gran gusto estar esta mañana en este panel y un honor compartir este espacio con tan selecto grupo. Me permito saludar a la embajadora María del Carmen Domínguez, directora de la Academia, gran amiga, al embajador Eduardo Galvez, al embajador Andrés Villar, director de Planificación Estratégica. Y por cierto, me da gran alegría ver tantas caras amigas conectadas en esta jornada de ex jefes, embajadores, colegas, y sobre todo los profesionales y las profesionales que están cursando la Academia Diplomática. Mi propósito en estos minutos, como se me ha pedido un poco hablar de mi experiencia conectado a las prioridades, mi propósito es usar 10 minutos para hablar de cómo se implementan las prioridades de política exterior en el trabajo diario de una embajada. Yo sé que aquí hay diplomáticos y diplomáticas muy experimentadas que van a sentir que esto es el trabajo que hacen en el día a día. Esto es más bien teniendo el foco, como ya lo dije, en las estudiantes y estudiantes de la Academia Diplomática, los profesionales que están en la Academia, pero también pensando en aquellos que están iniciando su primera misión en el exterior
o los diplomáticos y diplomáticas que están a puertas de postular a su primera salida al exterior como diplomáticos. Y por qué no, aquí tal vez yo no los puedo ver a todos por el diseño de mi computador, pero también puede haber algún potencial candidato o candidata que se interese por ingresar al servicio exterior y como una opción de carrera, y sobre todo, y lo subrayo, como una opción de vida. Pensando en ellos, es que un poco enfocado a esta presentación, no tengo una presentación de PowerPoint, pero sí un hilo conductor también para no irme mucho por la rama y no desconcentrarme con este paisaje que, como pueden ver, tengo atrás. Deja claramente establecido que estoy en la Embajada de Chile en México. Agradezco mucho esta oportunidad de poder participar en el inicio del año académico de la Academia Diplomática. Entonces, quiero partir pensando un poco en 3 dimensiones. Lo que ha explicado la canciller Antonia Urrejola y la directora Domínguez lo entiendo como la visión política de las prioridades, la decisión política del gobierno del presidente Boric en un primer nivel. Luego, como lo ha explicado muy bien el embajador Villar, podríamos pensar en una segunda dimensión, que es el andamiaje conceptual, el respaldo teórico de estas prioridades de los cuales debemos empaparnos, conocer bien los fundamentos, por qué estas prioridades y no otras. Y es lo que también hace a la perfección la academia, ¿no? Que nos arropa con esta estructura conceptual académica. Y luego, si queremos ver un tercer nivel o tercera dimensión, es el práctico. Y es donde yo espero enfocarme, en esta especie de invitación a imaginarse qué es ser diplomático, qué es ser diplomática en el siglo XXI. Cómo estas prioridades se traducen en el trabajo diario de una embajada. Y yo creo que tenemos todos ya muy claro que si bien los diplomáticos y diplomáticas, el servicio exterior es un actor clave y fundamental como ejecutor de la política exterior, ciertamente dejamos hace mucho tiempo de tener el monopolio de las relaciones exteriores, dejamos de tener el monopolio de las relaciones internacionales y hoy convivimos en un escenario complejo, muy cambiante, con un sinfín de otros actores que no solamente participan en el escenario internacional, sino que además inciden. Y estos actores, la lista es larguísima, tan larga como apellidos le podamos poner al concepto de diplomacia. Diplomacia multilateral, parlamentaria, científica, digital, ciudadana, feminista, deportiva, sanitaria. La lista es infinita como también lo mencionaba el embajador Villar, los nuevos actores, algunos no tan nuevos en realidad, pero que tienen cada vez mayor incidencia en el escenario internacional. Y la Cancillería tiene un mandato no solo legal, de ser el ente coordinador de todas estas aristas de la política exterior, o lo que denominamos un sistema de política exterior, de la misma forma que los diplomáticos en las embajadas o el equipo completo en una embajada tiene el rol de agente articulador de todos estos nuevos actores que están cada día haciendo política exterior. Vuelvo a los que están recién iniciando, a los profesionales y profesionales que van a empezar su recorrido diplomático, para compartirles un poco la experiencia, pensando quizá muy rápidamente, porque esto daría para compartir muchos cafés, muchas horas, pensando en aquellas cosas que me hubiera gustado escuchar antes de salir destinada. ¿Dónde poner el foco? ¿Dónde poner la atención? Sobre todo ahora en que abrumadora cantidad de información que debemos procesar a diario. Entonces pensé en 3 elementos. Primero, tener muy claro los instrumentos y herramientas formales con los cuales contamos. Con eso me refiero a qué acuerdos políticos hay, pensando en mi país de destino, qué acuerdos políticos tenemos, qué acuerdo comercial está vigente,
¿Tenemos algún programa de cooperación en curso? ¿Qué actividades de cooperación han sido recientemente hechas? ¿En qué red me puedo apoyar? Tal vez red de ex becarios, asociaciones de chilenos residentes. Tener un mapeo completo de las herramientas formales con las que contamos, que nos van a, por cierto, ayudar a ejercer esta labor. Segundo, cuando llegamos a un país, mapearlo lo más rápido posible, de la manera más profunda, para compenetrarnos de esa realidad. Conocer a nuestros interlocutores, donde la Cancillería local, la Secretaría de Relaciones Exteriores, es por cierto la puerta de entrada, es nuestro interlocutor diario, pero no es el único. Tenemos la obligación de salir a construir redes al mundo del sector privado, a la academia, a la prensa, a la sociedad civil, por cierto, y muy rápido armar una red de actores que también nos van a ayudar muchísimo en la articulación y en la ejecución de la política exterior. Y tercer elemento, conocer también muy bien cuáles son las prioridades de política exterior del país donde estamos destinados. ¿Por qué? Porque eso también nos facilita la tarea y nos ayuda a identificar temas en común. Aquí me detengo un par de minutos para un poco comentar la experiencia de México. Ustedes bien conocen, han escuchado el año 2019, el canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció ante la Asamblea General de Naciones Unidas que México adoptaría una política exterior feminista. Y se hizo formal el anuncio ante la Cancillería mexicana y ante los actores, ante embajadores y cónsules en la reunión anual que ellos celebran cada enero, que México le pondría este sello distintivo a su política exterior feminista. Entonces hoy escuchamos las prioridades del gobierno del presidente Boric y de inmediato hacemos el match, tenemos ahí un punto de afinidad y una puerta de entrada para conversar con nuestros amigos y amigas mexicanas acerca del trabajo que ellos y ellas han desarrollado en los últimos dos años. Como ustedes saben, México es el primer país del sur global que implementa esta política exterior feminista. No es el único, ya hay otros 6 o 5 países, Suecia el primero, el 2014, pero no me voy a detener en este tema porque me podría poner a hablar horas y porque sé que es el tema específico de la siguiente sesión de este ciclo de conferencias. Después, otro ejemplo también concreto de cómo se ejecuta la política exterior en materia de derechos humanos. La agenda de cooperación que tenemos con México es un tema central y estamos llevando a cabo un proyecto que es muy importante para México, que es la identificación forense como un medio de procuración de justicia, y en eso tenemos un proyecto de cooperación vigente financiado por el Fondo de Cooperación Chile-México, que pone al servicio de nuestros contrapartes mexicanas la expertise, la experiencia, el conocimiento que tiene nuestro servicio médico legal. También en el tema, bueno, también la lista es muy larga, pero me refiero a que cuando uno conoce las prioridades del país donde se encuentra, puede, como decía anteriormente, identificar más rápido áreas de convergencia, áreas para que este diálogo fluya más rápido. Un ejemplo también muy reciente, México ha puesto durante este año un especial foco o especial atención en el tema del litio y está procurando construir alianzas estratégicas con otros países, por cierto, de la región, y es un diálogo en el que también Chile ya está abocado, también con los países de la región, y es otra puerta de entrada también para explorar esta convergencia de temas de interés y convergencia de prioridades. Y por último, yo creo que es fundamental tener recursos. También, como decía, lo mencionaba el embajador Villar, moverse diariamente entre la expectativa y la realidad. Y para implementar la política exterior se necesitan recursos. Y como se escucha mucho, y yo lo escucho siempre aquí en los discursos mexicanos, prioridades sin recursos es discurso. Y no queremos eso, queremos pasar a la acción. Además de esos 3 elementos que acabo de mencionar, quiero
quizá destacar dos más que me parecen trascendentales y que ya fueron mencionados por la canciller Urrejola, por la embajadora Domínguez y por el embajador Villar. Dos elementos que tienen que estar, creo yo, en el centro. La formación diplomática. Nosotros entramos a la academia, nosotros, hablo de mi generación, los que ya pasamos la barrera de los 40 y los 45. Tengo 25 años de carrera. Entramos en el siglo XX a la academia diplomática. Era otra cancillería, era otro el escenario internacional. Ya nos decían en esa época que era complejo, pero creo que los diplomáticos que se están formando hoy la tienen más difícil. El mundo sigue siendo incierto, sigue siendo cada vez más conflictivo, pero los cambios se dan de una manera cada vez más acelerada. Entonces la formación diplomática me parece que también tiene que estar en el centro y es fundamental para cuando ya salgan al exterior a ser ejecutores de política exterior, sepan bien a qué están mandatados como representantes del Estado de Chile. Al respecto paso una propaganda que quizá les pueda interesar. El último número de la revista de política exterior mexicana, que se publicó en diciembre del año pasado, diciembre-noviembre, pero es la más reciente edición, dedicó el número completo a repensar la formación del diplomático y de la diplomática del siglo XXI. Ahí van a poder ver una serie de artículos de directores y directoras de academias diplomáticas, por cierto, la mexicana, la brasileña, francesa, española, China y, si recuerdo bien, Emiratos Árabes, no estoy segura del último. Pero ahí las contrapartes, los homólogos y homólogas de la embajadora Domínguez intercambian un poco este desafío de cómo formamos a los diplomáticos y diplomáticas en este mundo que se adelanta o que avanza y que cambia tan rápido. Y por último, también más allá, o sea, además de la formación, y esto ya va a parecer un poco casi una arenga, pero me dijeron que hablara desde la experiencia, fundamental para una buena ejecución de la política exterior, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo que se hablaba poco cuando yo entré a la Cancillería, era una Cancillería bastante más cerrada, bastante más de élite, si se quiere, de un grupo muy pequeño que trabajaba ciertos temas. A veces el secretismo le daba hasta cierto glamour a la discusión, y el mundo de hoy nos pone en una vitrina absolutamente abierta. Absolutamente abierta al escrutinio ciudadano, al escrutinio público, que no solamente nos quiere criticar, quiere saber qué hace un diplomático, quiere saber qué hace una diplomática, qué hace una embajada. Entonces, aquí yo creo que hoy no hay espacio para agendas personales. No hay espacio para que cada uno vaya con el tema que le resulte de su interés. Aquí hay una directriz clara, política, que tiene este andamiaje y este soporte académico, y en que nosotros somos los llamados a ejecutar con un hilo conductor que no podemos perder de vista. Si yo les cuento mi agenda de la última semana, ahora que estoy de encargada de negocios, es una seguidilla de actividades que puede ser muy interesante, muy entretenida, pero que nunca tiene que perder de vista ese hilo conductor que se llama prioridades de política exterior. Y acá, por ejemplo, aunque venga muy de cerca la referencia, este equipo actual de la Embajada de Chile en México es bastante diverso y heterogéneo en formaciones profesionales, en experiencias diplomáticas previas, en los años que llevan en la carrera, y creo que hemos logrado hacer un buen match con el personal local, que es la continuidad, que es la memoria histórica, que es la que conoce mejor el espacio local, son nuestros profesores cuando llegamos y nos enseñan los códigos para entender, en este caso, el idioma no, pero sí hay muchas diferencias, entender los códigos locales y también hacer ese match con la oficina comercial, con la oficina agrícola, con las agregadurías civiles de las Fuerzas Armadas. No es que cada uno va por la libre haciendo una prioridad o su agenda de trabajo sectorial. Pueden tener cada uno sus directrices, pero lo que hace la definición de políticas, lo que hace la definición de prioridades de política exterior es, como digo, darnos un rumbo, una dirección, y eso se logra con cosas, con elementos evidentes. Acá yo veo conectados a varios muy buenos y muy buenas y queridos embajadores que han hecho esto toda su vida, pero a veces
por hacerlo todos los días, por evidente, a veces se nos olvida el liderazgo del jefe de misión, de la jefa de misión, y ese trabajo en equipo que nos diga, hoy vamos hacia allá. Hoy cuando salgamos a desayunar con el presidente de la Corte Suprema, como nos correspondió el lunes, este es el objetivo. Hoy cuando tengamos el almuerzo con la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, como me correspondió ayer, este es el mensaje. Y a propósito de ella, y para cerrar, para no extenderme más, en este almuerzo que tuvimos ayer con la senadora Beatriz Paredes, ella es una senadora muy antigua y de mucho prestigio en México, tiene muy buenos amigos en Chile, los recordó en su intervención. Ella preside actualmente la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, para América Latina del Senado, y ella habló de esta relación y dijo que la gran asignatura pendiente que tiene la región, a propósito de estas prioridades, una asignatura pendiente no de hace 5 años, hace décadas, es la integración regional. Y dijo algo, que la integración latinoamericana era una especie de ilusión, no sé si usó la palabra ilusión, pero que ha sido creada por poetas, por literatos y por los políticos, pero que era la misión de los diplomáticos y diplomáticas del siglo XXI, salir del relato y pasar a la acción. Y estos nuevos profesionales que se están formando en la Academia Diplomática, que van a tener esa misión en un mundo que es complejo, que cambia cada vez más rápido, tienen que tener muy claro, creo yo, que la carrera diplomática es un cúmulo de tradiciones. Se construye y se sustenta en un cúmulo de tradiciones, que nos puede gustar o no nos puede gustar, pero es así. Pero además, y tal vez quizá hoy más importante, son los llamados a hacer las transformaciones que la Cancillería necesita. Son, como ya también lo dijeron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, son agentes de cambio, son agentes modernizadores, traen esta mirada nueva, traen esta mirada ya de relaciones horizontales, de apertura. Y por cierto, si queremos hablar de transformación, no hay real transformación sin una buena formación. Así es que con eso cierro, les invito a quienes están en la academia a aprovechar esta etapa de formación, a que empiecen desde ya a imaginarse el trabajo diplomático y que sepan que en la Cancillería van a encontrar siempre diplomáticas y diplomáticos dispuestos a compartir su experiencia y un poco a entender esto de cómo pasamos de la visión política al estudio académico y al trabajo que hacemos cada día en las embajadas, que es esto, poner en trabajo diario, en acciones, la política exterior de Chile. Así es que muchas gracias por la invitación y muy buenos días. Muchas gracias, Verónica, por una excelente presentación. Creo que ha habido una nueva perspectiva, ¿no es cierto?, que ha complementado muy bien a las otras presentaciones. Y tu saludo también y consejos a los nuevos colegas que están entrando y sin haber olvidado también a los antiguos colegas. Así que ha sido muy redonda y yo creo que es un gusto haberte tenido con nosotros, ¿no es cierto?, con todos nuestros colegas y el resto de la audiencia. Ahora vamos a pasar a la etapa final de nuestro programa. Tenemos más o menos 15, 20 minutos, me parece, dedicado a las preguntas y respuestas, recogiendo los comentarios y preguntas que ya tenemos en el chat y que los distintos panelistas han podido leer. En primer lugar, voy a seguir el mismo orden de las presentaciones, así que cada uno va a tener unos 3-4 minutos para poder comentar, decir lo que estime conveniente. Voy a partir con María del Carmen Domínguez. Creo que hay unas preguntas interesantes sobre la política de género. Hay 2 o 3, ¿no es cierto?, que están enfocadas hacia esto, y otras sobre el tema de la cooperación internacional en relación, ¿no es cierto?, de cómo atenuar las asimetrías internacionales. Yo sé que nuestra directora ha tenido, conoce mucho el tema de la AXIS y también puede adquirir eso, pero por supuesto, María del Carmen, estos son minutos también para cierre, para los comentarios que tú estimes adecuados, además de ver las preguntas que están en el chat. Tienes la palabra, María del Carmen.
Respecto al tema de la política exterior de género, yo creo que la canciller dio mucha información respecto a cómo ellos lo ven y cómo se tiene que aplicar. Yo veo que las herramientas para eso, para que sea básicamente sea exitoso, va a ser esa capacidad de día a día de estar como comentando que el tema del género, que sea, no pensar nomás que es que, no, yo creo en esto, sino que profundamente entender lo que significa y por qué nosotros estimamos que yo y otras personas que creen en que tenemos que hacer esto. Creo que es el apoyo que tiene el concepto y la idea hoy es mucho mayor que lo fue hace 5, 10, 20 años. Y en estos momentos yo creo que nosotros podemos ver que ya existen esas herramientas que van a ser necesarias, una política exterior así muy sólida en materia de género. Como se dice mucho, es como la palabra la usa la gente, pero de verdad no la cree. Yo creo que nosotros tenemos que creerlo y ver cómo se hace realidad. Todos nosotros sabemos que hay fallas ahí y uno tiene que llenar esas fallas para que pueda de verdad la política exterior de género ser algo que todos nosotros estimamos clave para cómo viene el mundo. Que sea, si uno ve lo que está pasando hoy en día con el tema de las mujeres, cuánta plata han perdido por estar cuidando a sus niños durante una pandemia, etcétera, todo eso ha dado luz a lo que es una política exterior de género y por qué esa falta de creatividad, no sé de qué, para poder contar con eso. Hoy la tenemos más, pero yo creo que tenemos que seguir trabajando en una manera muy fuerte. ¿Qué es lo que significa esta política exterior y cómo nos va a ayudar a nosotros, no solamente en términos familiares, sino que en cómo una sociedad debe ser, cómo una sociedad debe incorporar el tema de género en todas las cosas que hace. Ya no es solamente el tema de esto, ya con eso nosotros estamos listos. No estamos listos hasta que logremos que toda la gente entienda que es la política exterior de género. No digo que toda la gente va a quererla, pero yo sí creo que va a estar ahí para muchos de nosotros que por muchos años hemos trabajado en estos temas, ¿no? Así que creo que es muy importante que la gente lo entienda y que por favor veamos cómo vamos a lograr tenerlo. Y ya uno lo ve poco a poco, un poco más. Cada día hay un poco más de esto. Como ustedes saben, nosotros tenemos política exterior de género, también ha sido muy fuerte para muchos países que lo han decidido, como Suecia, como México, y como dijo la Berito, también eso es clave, que sea un país como México diciendo que necesita una política exterior de género, una política exterior así. Es obviamente que hemos cambiado y creo que todos nosotros tenemos que dar nuestro apoyo a ese tipo de política. Respecto al tema de la cooperación internacional, bueno, ustedes saben que nosotros tenemos la agencia, la ACSID, es una agencia de cooperación internacional. Alguien estaba hablando de plata, ¿no? De cuando uno necesita plata. Bueno, nosotros también necesitamos plata para hacer realidad esa cooperación internacional, la cual yo creo que la vimos durante el tema de las vacunas, fue súper importante para nosotros. Ya hubo una cooperación a nivel de varios países, no solamente nosotros, pero nosotros estábamos ahí. Y la cooperación internacional, yo creo que también es como una idea igual que yo siempre pienso cómo nosotros podemos trabajar con los otros y creo que esa es la cooperación internacional, que no es una cosa de uno, de dos, de tres, sino que también es cómo podemos trabajar, como dije alguien, en equipo, ¿no? Sin equipo, no vamos a poder nunca lograr un mayor peso de esa cooperación internacional ni más dinero para esa cooperación internacional. Tenemos que creer el porqué. Y el porqué puede ser que hay muchas ideas de cómo el tipo de cooperación se requiere. Hay herramientas para eso, hay una vista de eso, pero tenemos que seguir impulsándolo
para lograr que esa cooperación internacional de verdad se pase a ser algo real, no solamente un sueño para nosotros. Eso. Gracias. Muchas gracias, directora. Creo que ha sido contundente e interesante, ¿no es cierto?, tu presentación. Estamos tratando de contestar la mayoría de las preguntas, a veces algunas no vamos a poder verlas, pero ahora le voy a entregar a Andrés, ¿no es cierto? Él ha podido ver las preguntas, que ha habido bastante dirigidas a su presentación. Vi la del embajador Patricio Utrera sobre a qué se refiere con el agotamiento del modelo de inserción internacional de Chile, y hay 2 o 3 sobre la política emprendedora. Pero también, si tú deseas comentar algunas cosas antes del cierre en tu presentación, muy bienvenido. Así que tienes la palabra, Andrés. Muchas gracias, embajador. No alcancé a leer, sí, disculpen, no estaba poniendo atención a las preguntas del chat. Algo allí de lo que te alcancé a escuchar sobre América Latina y el agotamiento de la política exterior. Y algo de la política comercial, creo, emprendedora. Si mal no recuerdo, estoy viendo ahora el chat, disculpen. A ver, sobre la política comercial y la idea del Estado emprendedor, de alguna manera tiene que parte por la necesidad de que el debate, y cuando hablamos de la inserción, que tal vez va en línea con cuando hablamos con la pregunta que hacen ahí, ¿qué entendemos por el modelo, el agotamiento del tipo modelo de inserción económica? Y parte también, como lo dije yo, reconociendo cuáles fueron las prioridades que se establecieron, una vez un embajador ahí presente me dijo, más que las propusimos fueron las que se nos impuso, la que nos tocó lidiar. En los 90, post Guerra Fría, post dictadura de alguna manera, y el país que éramos, las prioridades de política exterior fueron, para los que estudiamos relaciones internacionales, cuánto agency tuvimos de alguna manera. Tal vez hay una convergencia y pragmatismo en el buen sentido de la palabra, de alinearnos. Obviamente había una vocación importante por la democracia, la conciliación democrática, pero también obviamente insertarse en un nuevo mercado internacional, y en esa lógica se fueron dando y se fue construyendo una agenda de prioridades de política exterior que tuvo que ver de alguna manera con continuar con la apertura de nuestro comercio. La pregunta es, después de X número de acuerdos exitosos de negociación, ¿creemos que esa es la línea a seguir a continuar? No pasa por una crítica, no pasa por a mi juicio por criticar lo que en sí mismo los procesos de negociación de libre comercio a nivel bilateral con muchas de nuestras potencias que ya se lograron. La pregunta es, ¿eso basta? ¿Basta de alguna manera con ese tipo de estrategia? Y ahí mi juicio yo creo que no. Yo creo que ahí tiene que ver también cómo entendemos lo que ha sucedido a nivel internacional con el cuestionamiento de alguna manera desde la crisis de Made in Nueva York y Londres de 2009, de alguna manera con la especulación económica, con la falta de regulación de los mercados financieros de alguna manera. Entonces también tiene que ver mucho con lo que ha pasado a nivel internacional, con el debate internacional de qué tipo de modelo y qué tipo de inserción económica vamos a desarrollar en distintos países. Yo creo que la pregunta entonces, ¿qué tipo de política comercial vamos a desarrollar? Yo creo que ha cambiado y eso va a seguir cambiando. Y el mundo y Chile, por lo tanto, va a tener que hacer frente a una serie de nuevos desafíos globales. Y esos son los que van a ir orientando nuestra política comercial. Nuevamente reafirmo, ¿tiene que ver algo la política comercial con la crisis climática? Sí, tiene que repensarse de alguna manera el tipo de inserción comercial relacionado con lo que está pasando ahora a nivel mundial, que es la crisis climática. ¿Debemos hacer una redefinición de los parámetros para la regulación de la economía digital? Yo creo que sí. El Chile de 1990 era menos plural y menos inserto y menos globalizado que el país y el Chile de 2022. Y ese es el punto cuando hablo del tipo y nos referimos al agotamiento. El Chile de 1990 y el mundo del Chile de 1990 no es el mismo de ahora. Ha cambiado el país y ha cambiado el mundo. Y por lo tanto la agenda y las prioridades también han cambiado. Entonces cuando hablamos de economía digital, cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de salvaguardar los derechos laborales, y el tipo de regulaciones, tenemos que de alguna manera eso ser incluido en nuestra política
comercial. Y por eso cuando hablamos de alguna manera entonces del desafío de construir una política comercial que esté construida en función de su impacto en la inclusión y la sostenibilidad. Y eso obviamente va en directa relación con la política de desarrollo sostenible que de alguna manera el país está dando y nos está demandando. Y en ese sentido, de alguna manera, creo que fortalecer y perfeccionar los acuerdos de libre comercio que han sido fundamentales para el crecimiento y traspaso de información y tecnología y de buenas prácticas, tienen que ir de la mano de alguna manera con la nueva realidad. Yo creo que no son excluyentes y ese es el sentido al cual me refiero. En relación con América Latina, de alguna manera, ¿cómo lo hacemos? Y parte nuevamente del desafío de entender, yo creo que es cómo superamos la fragmentación política de América Latina y de Sudamérica. Y en ese sentido tiene que ver con la redefinición de nuestros vínculos regionales. Yo creo que eso constituye una prioridad estratégica para América Latina, para Chile. Yo creo que, y desde ahí, como vuelvo a decir, y como lo planteó el presidente, como lo ha planteado la canciller, es que reconocer la diversidad ideológica de nuestros países. Y a partir de ahí tenemos que, como objetivo, promover el reencuentro y la reconstrucción de la región de Sudamérica, avanzando, yo creo, a una articulación de espacios de concertación regional de carácter plural. Y eso, obviamente, con una perspectiva de integración latinoamericana que no significa la creación de nuevos mecanismos como Prosur o UNASUR, sino más bien de forma pragmática, de a poco. No es que podamos en el futuro cercano tener algo, pero yo creo que es mejor buscar áreas de convergencia en esta pluralidad, en donde tenemos desafíos compartidos, que van desde la migración, y por algo la idea y la propuesta de Chile de hacer una propuesta de una política regional migratoria va en esa línea. Es un desafío, una realidad que tenemos que enfrentar, tenemos que ser proactivos, pero tenemos que hacerlo de forma conjunta con los distintos países de la región. Y lo mismo con el tema medioambiental. ¿Qué va a hacer América del Sur? ¿Qué vamos a hacer los países vecinos para aquello? Entonces, partamos como de alguna manera la opinión de la embajadora Domínguez, elaborando coaliciones ad hoc en este tipo de temas que de alguna manera son una realidad, son una prioridad ahora. Entonces yo creo que el desafío político, en el buen sentido de la palabra, con mayúscula, desafío político, tiene que de alguna manera ser y enfrentar este tipo de desafíos actuales. Y creo que de esa manera podemos ir de alguna manera recomponiendo, reencontrándonos como región y reconstruyendo nuestra concertación política necesaria para de alguna manera hacer frente a temas que son fundamentales y que están afectando a la ciudadanía. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, director. Creo que has hecho una excelente bajada, cosas concretas a partir de la presentación que tú habías hecho y en temas que son muy relevantes. Pero estamos nos queda poco tiempo a Verónica, pero creo que calza muy bien la pregunta sobre cómo fortalecer la unidad regional, ¿no es cierto? Ayuno, tú estando en México, si quieres referirte a esa pregunta, pero también a tus comentarios finales que estimes adecuados. Verónica, tienes la palabra. Gracias, embajador Gálvez. Creo que ya la embajadora Domínguez y el embajador Villar lo han explicado bien y quizá solamente coincidir en el gran desafío de avanzar en esta tarea pendiente con tal vez menos burocracia y peso institucional y más alianzas estratégicas, también siguiendo en la línea de la experiencia. Mi destino previo a México fue Quito, donde estuve 5 años en los tiempos de gloria de la UNASUR. Estuve con el embajador Fernando Schmidt, que era subsecretario, en la ceremonia el inicio de la construcción del gran edificio que se hizo en la mitad del mundo en Quito para albergar la UNASUR. Estoy un poco desconectada de Ecuador, no sé en qué se ocupa ese edificio hoy, pero fue una gran inversión del gobierno ecuatoriano con aportes también porque se creía que mientras más consejos, una hermosa sede emplazada en un lugar maravilloso, esto le iba a dar un impulso a esta afinidad ideológica que suele ser el motor de los procesos de integración, pero que ya hemos visto una y otra vez no es suficiente. Son proyectos que han quedado truncos. La academia, no me refiero a la academia diplomática, sino que al sector académico le ha dedicado años de estudio a este tema, a las razones por las cuales no hemos logrado concretar
la soñada, si queremos, integración regional y obedece a causas de contexto político, de afinidad ideológica entre los gobiernos de turno. También algunos responsabilizan a la geografía. Podemos hacer decenas de tesis sobre este tema, lo que no quiere decir que siga siendo una asignatura pendiente. Y yo creo que en este mundo del siglo XXI o del 2022, porque ya llevamos un par de décadas en este siglo, es apostar por alianzas estratégicas ad hoc a temas específicos, sin un peso burocrático, pero también sin esquivar los temas complejos. También la senadora, y la vuelvo a citar porque me impactó mucho su presentación, hablaba de la agenda oscura, ¿no? De los temas de seguridad que nos afectan. En el caso de México, bueno, veo por ahí conectado al embajador Carafí, estuvo acá, se conoce esta realidad. Hay una agenda oscura que a lo mejor no evitamos ponerla en una agenda bilateral de conversación política, pero que es parte de nuestra realidad y tenemos que abordarla. La experiencia mexicana puede servirnos en temas de seguridad pública, por ejemplo, en Chile. Entonces, pero temas específicos, alianzas estratégicas ad hoc, sin peso burocrático, tenemos la experiencia que se ha dicho por muchos sectores y tiendo a coincidir, exitosa de la Alianza del Pacífico. Mañana se va a celebrar aquí el aniversario 11 de la Alianza, ir por esa vía, pero teniendo súper claro que es una asignatura pendiente y que ya tenemos que salirnos del relato y pasar a la acción con pequeñas iniciativas. Muchas gracias, Verónica. Creo que ha sido excelente esta última comentario y respuestas. Ya estamos para cerrar este panel. Yo deseo, por supuesto, reiterar mi agradecimiento a los panelistas, ¿no es cierto?, y a todas y todos los que en la audiencia nos han acompañado por su participación en un evento que, claro, tiene la suerte de que hemos contado con las palabras introductorias de la ministra Antonia Orrejona, lo que es un privilegio para nosotros en la Academia Diplomática. Creo que también eso refleja la importancia del tema, que como les he señalado, será materia a profundizar en los 3 siguientes webinars y en el próximo número de la revista Diplomacia. Yo quiero solamente concluir invitándolos a que nos sigan acompañando en esta reflexión sobre las prioridades de la política exterior chilena. Eso va sobre todo a todos nuestros colegas del Ministerio. Creo que aquí hay elementos importantes de continuidad, ¿no es cierto?, y de cambio, como se dijo. Creo que también de estas prioridades, como se ha visto, se pueden derivar algunas cosas. Por ejemplo, la prioridad de derechos humanos seguramente también se va a derivar una suerte de objetivo en materia de apoyo a las democracias, porque como el régimen, ¿no es cierto?, más adecuado para proteger los derechos humanos. Igual de la política turquesa, y viendo una de las preguntas que vi, claramente se va a aplicar en respecto a una política antártica. Digamos, son otros objetivos que se derivan unos de otros y sobre eso podríamos seguir reflexionando. Tampoco yo creo que hay que ver esto como una cosa exclusiva. El que tengamos una prioridad latinoamericana no quiere decir, y creo que lo mencionó Andrés, ¿no es cierto?, que no tengamos también una gran importancia hacia el Asia-Pacífico. Es decir, no hay que verlas como cuestiones excluyentes, digamos, porque son parte de nuestra política exterior. Y también cuando hablamos de una prioridad como la latinoamericana, no quiere decir que no pueden haber ciertos aspectos, como por ejemplo un acento vecinal especial, ¿no es cierto?, a una política que es del conjunto de la región. Y finalmente, refiriéndome a algo que creo que alguno de ustedes comentó cuando hablaban de los nichos, ¿no es cierto?, obviamente que las prioridades de la política exterior chilena dan una suerte nos indican un poco cuáles son nuestros países like-minded, porque obviamente uno está, ¿no es cierto?, va con los países con los cuales comparte objetivos, ¿no es cierto?, y también principios de política exterior. Así que hay mucho que reflexionar. Obviamente, DIPLAN será, y la academia también, los centros institucionales para esta reflexión, pero creo que en esta diplomacia ciudadana, como alguien mencionó, y más aún dentro de una diplomacia abierta a la reflexión de todos sus
integrantes, vamos a tener por lo menos durante los próximos 2 meses algún tiempo para seguir reflexionando y ojalá podamos terminar con una revista que sea interesante y útil para todos. Yo les doy las gracias y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias.